Hebreos 5:11 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos de oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. A todos nos gustan los bebés. Siempre traen gozo, alegría al corazón. Los atendemos con gusto, los cuidamos, les damos su mamila, les cambiamos sus pañales. Y siempre nos emocionamos cuando aquel bebé empieza a responder a nuestros gestos, a nuestras caras chistosas que les hacemos y cuando empiezan a hacer soniditos con su boca, cuando sus manitas comienzan a estirarse para un abrazo. Pero durante ese tiempo los bebés dependen completamente de nosotros como padres o nosotros los abuelos. En todo, en lo que es la comida, la limpieza, la protección, el apapacho, el cuidado, el amor, el cariño. Y aunque todas estas experiencias en verdad traen alegría, y ya que nuestros hijos están grandes y Mabel y yo platicamos de cuando estaban chicos, siempre hay cosas que nos hacen reír, siempre hay cosas que nos hacen una sonrisa. Porque es una época en donde el hijo y el padre, o el hijo y la madre, crean unas ataduras de unidad muy especial. Pero una cosa nosotros sabemos como padres es que los hijos no pueden quedarse ahí. Imagínense que yo trajera a Isaac de 19 años en una carriola. ¿Y por qué Mabel diría, es que es mi baby? Es mi baby. Y él bien contento. Mas en cambio nosotros como padres celebramos los progresos de nuestros hijos. Ya se sentó, ya se volteó, ya vomitó. Pero cuando sucede algo fuera de lo normal, especialmente en las áreas en las que el niño o la niña no se están desarrollando, creciendo normalmente, siempre entonces empieza a haber una preocupación de nuestro corazón hacia ellos como padres. ¿No es verdad? Isaac ya estaba grandecito y no quería aprender a ir al baño. Al principio el pañalito chiquito, mira qué bonito, bonito. Pero ya que ya más grande, oye, ya limpiar esas barbaridades ya. Él no quería crecer en esa área. Y le dije a Isaac, no vuelves a jugar, porque ya tenía año y medio, no sé cuánto, ya quería jugar PlayStation. Le digo, pues no vas a jugar PlayStation hasta que no aprendas a ir al baño. Ese día aprendió, hermanos. Ese día aprendió. Se acabó el problema, maduró. Pero entonces hay cosas que nos damos cuenta que son de mayor seriedad, ¿no es verdad? Y hay situaciones que sí nos alarman cuando vemos a nuestro hijo que ha desarrollado el autismo y nosotros hacemos cariños y no vemos respuesta del niño. Y entonces decimos, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para que el niño progrese? O algún otro tipo de deshabilidad. En nuestra vida cristiana nosotros debemos experimentar lo mismo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo habló
en nuestras vidas acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y es ahí donde comienza nuestra fe, en el nuevo nacimiento. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor está hablando acerca de un inicio, de un nacimiento de tu fe. Jesús también dijo en Marcos 10:15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y después Pedro en su carta 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay cualidades de un niño que aplican en su momento correcto en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Pero igual como un niño en nuestra vida aquí en la tierra, es lo mismo un niño en el aspecto espiritual. El deseo y la voluntad de Dios es de que nosotros como cristianos no permanezcamos perpetuamente en un estado infantil en nuestra fe. El del Señor se goza y se agrada cuando los niños crecen, estoy hablando de los niños espirituales, crecen a una madurez espiritual. Mismo Pablo lo dijo en 1 Corintios 13:10. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por lo tanto, el crecimiento de nuestra fe, nuestra madurez espiritual, debe de ser algo obvio, natural, que debe de estar ocurriendo constantemente en nuestra vida. Pablo exhortó a los hermanos de Corintios, y la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones. Había muchos dones espirituales, pero espiritualmente estaban en mucha infancia. En Corintios les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo avalarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Es posible que exista algún cristiano que ha vivido la vida cristiana 10 años y siga en una infancia espiritual. Por supuesto que sí. Es posible, y quizás a veces se ve más común de lo que desearíamos. El escritor de Hebreos precisamente hace la misma exhortación que Pablo hizo a Corinto. El escritor de Hebreos hace la misma exhortación a los hermanos de Hebreos, a los hermanos hebreos. Desde el capítulo 2, el escritor está introduciendo a nuestro Señor Jesús como el sumo sacerdote. Por cuestión del tiempo no vamos a ir por todos esos pasajes. Capítulo 2, 17, capítulo 3, 1, 4, 14, 15, capítulo 5, 1, capítulo 5, 10. El escritor está introduciendo a Jesús como el sumo sacerdote, pero cuando llega el escritor a introducir a Jesús como el sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, no bajo el orden de Aarón, que era la tribu sacerdotal del pueblo judío. Jesús es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Antes de que el escritor desarrollara ese punto doctrinal, hace una pauta, dice, espera un momento. Y fíjense qué dice acerca de esto, o sea, acerca de este tema de presentar a Jesús como el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Antes de que yo hable con esto, me doy cuenta que se complica un poco el asunto, porque quiero hablar de cosas un poco más elevadas en el aspecto del desarrollo de tu vida espiritual, pero no puedo porque no has crecido. Y les dice, ustedes han sido tardos para oír. La palabra tardo en este pasaje está hablando de una lentitud para responder, una falta de interés o hasta el punto de evadir la actividad. ¿Ustedes han conocido a alguien que es tardo para oír? ¿Alguno de sus hijos adolescentes, la mamá le dice, mira hijo,
y parece que usted le habló a la pared. ¿No es verdad? Y no es hasta que le dio la cachetada, dice, ¿vas a lavar los trastes, mijo? Está hablando de una persona que voluntariamente está haciendo el esfuerzo de evadir por su falta de interés los asuntos de importancia. Y si ustedes se recuerdan los pasajes que ya hemos cubierto anteriormente, el escritor está insistiendo una y otra vez acerca de que escuchen la voz de Dios. Si oyeres, oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que está implicando en este versículo principal, primero que estamos cubriendo, es de que ellos no eran así a un principio. Ellos no eran así. Circunstancias de su vida los habían movido a que ellos, por razones personales, habían comenzado a endurecer su corazón ante Dios. Y no estaban respondiendo. Y entonces entramos al verso 12 y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Siempre se ha comparado el discipulado o el caminar de nuestra fe como enlistarnos en una escuela, y es una escuela de toda la vida, en donde aprendemos en nuestros primeros pasos de nuestra fe, los primeros enseñanzas o el ABC de la fe cristiana. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí solamente. Debe de haber en nuestro corazón el deseo de seguir creciendo, y el deseo de Dios es de que nosotros lleguemos a ser capaces, hermanos, no de ser pastores. Aquí no está hablando necesariamente de que sean maestros, vamos a ser todos maestros, todos pastores, todos vamos a ser profetas. Estamos hablando de la capacidad de poder expresar con palabras coherentes, bien dichas, basadas en las Escrituras, el Evangelio de Cristo, su cruz, su esperanza y salvación. Y a veces podemos decir, es que yo soy tardo, hermano, yo no puedo expresarme bien. No, yo entiendo todo eso. Pero siempre habrá oportunidades que el Señor ponga en tu camino, en la que tú tengas el llamado de Dios a decir, tú eres el maestro de esta persona. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo aquí? Porque me podría yo quedar en este punto y seguir adelante. Pero a través del estudio de esta semana me di cuenta que en esta situación de estos judíos está ocurriendo algo más profundo espiritualmente. Y para eso es importante leer un pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23 en adelante. Y dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, o sea, ellos, estábamos confinados bajo la ley. Está hablando a judíos. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Cuando dice ayo aquí es nuestra niñera. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos una niñera. Lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos judíos de Gálatas era esto. Ustedes crecieron en el judaísmo. Y el judaísmo fue muy útil para ustedes porque ustedes estuvieron recibiendo la ley de Moisés durante todo su crecimiento. Y eso no ha sido tiempo perdido. Eso fue muy importante porque gracias a ese conocimiento que ustedes recibieron dentro del judaísmo, ese judaísmo los encaminó a la fe en Cristo. Pero ahora que ya han conocido ustedes a Cristo, le dice Pablo, ya no tienes necesidad de regresar corriendo a la niñera, porque ahora tienes a Cristo. Ahora, ¿por qué los hermanos de Hebreos que recibieron esta carta estaban siendo tentados de volver nuevamente a la niñera?
Ustedes pueden notar en el libro de Hechos que había dos tipos de persecuciones, o habían dos grupos que se enfrentaban o perseguían a los cristianos. Por un lado estaba el Imperio Romano, perseguía a los cristianos. Pero por otro lado estaban los legalistas judíos que perseguían a la iglesia. Ellos, estos judíos, rechazaban violentamente a Jesús de que él fuera su Mesías, porque para ellos era inconcebible en su mente de que su Mesías pudiera ser clavado en una cruz. Ellos no podían aceptar eso. Y perseguían a los mismos judíos que se hacían cristianos, los perseguían. Ustedes pueden leer la segunda parte del libro de Hechos y son judíos persiguiendo a Pablo. No eran los romanos, eran los judíos persiguiendo a Pablo. Era precisamente lo que estos judíos del libro de Hebreos estaban experimentando. Estos cristianos, para minimizar o para aliviar un poco la persecución de sus compatriotas hacia ellos, comenzaron a hacer esto. Comenzaron a predicar solamente doctrinas que estaban alineadas entre el judaísmo y el cristianismo. Para evitar que los miraran a ellos como enemigos. Y se concentraron solamente en predicar un mensaje que fuera tolerante a los oídos de los judíos, pero que tampoco fueran separados completamente de su cristianismo. ¿Y por qué me permití entrar a este tema? Porque Pastor David Guzik nos enseña algo interesante acerca de este punto. Y es aquí donde viene una interesante aplicación a la iglesia de hoy. La iglesia de hoy, hermanos, tiene que tomar una decisión muy importante. Si vamos nosotros a adulterar la palabra de Dios y enseñar solamente aquellos temas que son compatibles y amistosos al sistema de nuestros días. Porque si nosotros predicamos solamente un mensaje que es compatible, tolerante, amistoso a este mundo, solamente vamos a hablar acerca de doctrinas al amor al prójimo, a la tolerancia, un evangelio social, un evangelio de ayudar al prójimo, un evangelio ecológico, un evangelio para la unidad. Ahora, ninguna de esas cosas son malas. Podemos encontrar versículos bíblicos que hablan acerca del amor, de dar, de unir, de todo eso podemos. Y podemos solamente concentrarnos en esos temas. ¿Para qué? Para que el mundo no nos vea a nosotros como enemigos. Al contrario, estamos apoyando el sistema. Lo estamos haciendo porque, entre comillas, queremos atraer a la gente y que se sientan que también aquí sí se acepta todo tipo porque somos muy tolerantes, somos muy buenos. Y es lo que Jesús quiere que seamos. Y usar a Jesús como con esa excusa, con ese pensamiento. Pero no es lo que Cristo quiere, hermanos. El Señor quiere que nosotros enseñemos la palabra de Dios completamente y que seamos fieles al mensaje de la primera página hasta la última página. Y que si nosotros hacemos un compromiso de enseñar la Escritura como debe de ser, vamos a recibir oposición y seremos considerados enemigos del mundo. Porque así es. Si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Los hermanos hebreos que recibieron esta carta estaban en esa posición. Predicar un mensaje que pueda hacernos amistosos con nuestros compatriotas. Nosotros debemos mirar este ejemplo y decir, no podemos hacer nosotros lo mismo. Pero dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces, si quieres quedar en esos rudimentos de la niñera,
Eres un inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, has permanecido en ese estado perpetuo de una infancia espiritual. Y dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados es la facultad de la mente para poder percibir, comprender y juzgar algo. Hace unos meses tuvimos una pequeña reunión de varones allá en San Bernardino y fue mi amigo Víctor. Y después de desayunar, tuvimos un pequeño desayuno y hicimos un círculo y yo saqué la guitarra de la caja y empezamos a alabar al Señor. Y al final de la reunión viene Víctor y me dice, ¿no afinaste la guitarra? Pues yo ni sabía que estaba desafinada. Pero él sí, porque tiene su oído ejercitado. Yo imagino que en las alabanzas él debe haber estado, uy, 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 no, stop. Yo no lo sentí. No afinaste la guitarra. Los sentidos, hermanos, son un regalo de Dios. Pero estos sentidos que el Señor nos ha dado, estoy hablando en el aspecto físico, Dios nos da la oportunidad de que nosotros los ejercitemos tanto como nosotros quisiéramos. El oído para la música, el gusto para los tacos. Y uno te puede decir, estos tacos están buenos, porque usted es un experto en los tacos. Pero los tacos de ahí de la esquina, ni te pares en ellos, no están buenos. Nosotros tenemos la habilidad tenemos los regalos de Dios, tenemos el regalo del tacto, de la vista, del oído, del gusto. ¿Cuánto los vas a ejercitar, no? Igualmente el Señor nos ha dado a nosotros los sentidos espirituales, pero no los podemos tener inactivos. Debemos nosotros ejercitarlos en nuestra fe para tener la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre las doctrinas falsas y las doctrinas verdaderas, entre la inmoralidad y la santidad de Dios, entre lo que es santo y lo que es impuro, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y nosotros debemos desarrollar nuestros dones para poder comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero entonces entramos al capítulo 6. Y en el capítulo 6, nada más voy a tomar la primera porción de esta parte. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? En este pasaje, la palabra en el griego quiere decir, caminemos hacia lo que es completo, que es la madurez. Pero cuando decimos que vamos hacia adelante, está diciendo, toma una carga y muévete hacia el frente, con prontitud, para que llegues a la madurez. Es verdad, hermanos, ejercitar nuestras habilidades espirituales, los dones que Dios nos ha dado, requieren un esfuerzo. Y que nos movamos hacia el frente, y que tomemos nuestra carga, y que caminemos a la madurez espiritual. Pero lo que me gusta de este pasaje aquí, es de que no está diciendo que vas a ir solo. Dice aquí, vamos. Vamos. O sea, la persona que está sentada a tu lado, la que está al frente, tu familia, tu iglesia, todos estamos en este mismo caminar, deseando crecer nosotros a una madurez en la que le agrada a Dios. Pablo oraba por la iglesia de Colosenses. En el capítulo 1, verso 9, Pablo dice, por lo cual también nosotros desde el día que huimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda obra, y al final dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oró por la iglesia de Colosas, para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios, lo cual da
madurez espiritual. Hay un personaje con el que quiero cerrar esta mañana. Es la vida de Samuel. Vayan rápidamente al primer capítulo de Samuel. Y quiero que miremos el crecimiento de Samuel a la madurez. En el capítulo 1 encontramos a su madre Ana, una mujer que no había podido tener hijos. Y ella oró fuertemente, clamó al Señor, orando por un hijo. Y dice la Escritura que el Señor se lo concedió. Y ella hizo una promesa. Ana hizo una promesa al Señor. Que después de que este niño fuera destetado y tuviera la edad suficiente, lo iba a consagrar al Señor completamente. Señor, este niño es para ti. Y así fue. Al final del capítulo 1 encontramos, hermanos, que Ana lleva a Samuel al templo, ahí a la casa de Dios. Y lo entrega a Elí, el sacerdote del pueblo de Israel. Y la Escritura dice en el capítulo 2 que todos los años Ana iba a visitar a su hijo y le llevaba una túnica nueva, un nuevo vestuario. ¿Por qué? Porque era lógico. El niño estaba creciendo, iba a necesitar vestuario que iba con su crecimiento. Hasta este punto todavía Samuel necesitaba de la atención de una madre. Y dice en el verso 21 del capítulo 2, y el joven, segunda parte, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Amén. El joven crecía delante de Jehová. Vayamos al capítulo 2, verso 26. Y bien que hace una nueva mención del crecimiento de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo. Y era acepto, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el verso 21 y 26? Un elemento muy importante. Crecimiento. En el primer versículo simplemente nos dice que él estaba creciendo delante de Jehová. En el siguiente versículo nos dice, sigue creciendo Samuel, pero en esta ocasión el Señor se agrada de que su crecimiento ha sido, ¿qué? Continuo. Y el Señor dice, me agrada de Samuel. Entramos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 encontramos que el Señor llama a Samuel por primera vez. Y en una noche, al irse a dormir, escuchó su nombre, Samuel, Samuel. Y él hizo lo que siempre hacía, iba a buscar a Elí, quien era el que le daba las órdenes. Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le dice, no te he llamado, vuélvete a dormir. Y eso volvió a ocurrir, y una tercera vez, vuelve a escuchar su nombre. Y Elí se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando al niño o al jovencito. Y le dice, la próxima vez que escuches tu nombre, te vas a decir, heme aquí, que tu siervo oye. Y precisamente la cuarta vez, cuando Samuel escucha la voz de Dios que le dice, Samuel, Samuel, él dice, heme aquí, que tu siervo oye. Y por primera vez, Samuel escucha la voz de Dios. Ahora, algo interesante acerca de la primera revelación que Dios le da a Samuel. Mira, Samuel, las cosas que he profetizado acerca del sacerdote Elí y sus hijos van a ocurrir. Y no voy a cambiar ninguna de ellas. Porque sus hijos han blasfemado el nombre de Dios. Y mi juicio viene contra Elí, que no les estorbó, y contra sus dos hijos. Y un joven recibiendo la revelación de Dios. Y la primera revelación es una revelación de juicio. Las mañanas siguientes, Elí, muy curioso, manda a llamar a Samuel y le dice, Samuel, siéntate, te hice tus pancakes favoritos, siéntate. Quiero que me digas qué fue lo que escuchaste esa noche.
¿Qué hizo Samuel? Dice la Escritura, verso 18 del capítulo 3, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le parezca, dijo Elí. Verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Encuentro en toda esta historia que les he narrado 3 interesantes marcas de la madurez. La primera marca de la madurez es saber escuchar la voz de Dios. Que no seamos tardos para escuchar, sino reconocer cuando Dios te está hablando a ti y que tú respondas con prontitud. Samuel dijo, heme aquí, Señor. Nosotros, de la misma manera, en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, la primera marca que nosotros vamos a ir descubriendo acerca de nuestro crecimiento es, he aprendido a reconocer la voz de Dios para mi vida. Número 2, hablamos la voz de Dios o hablamos la palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin temor, por más difícil que sea, por más opuesto a la cultura en la que estamos viviendo, por más de que seamos aislados y segregados a ser considerados enemigos de la sociedad. Una cualidad de nuestra madurez espiritual es hablar la palabra de Dios tal y como debe de ser. Y número 3, confiar en Dios. Confiar en Dios. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y esto es lo maravilloso y lo interesante de todo esto. Que nosotros debemos de hablar la palabra de Dios como está escrita en las Escrituras, sin cambio, sin adulterarla, sin rebajarla. Porque confiamos nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Y que si nosotros cumplimos fielmente con esa palabra, no seremos nosotros avergonzados. No seremos avergonzados. Porque la palabra de Dios será por todos los siglos la misma. Y en ella estamos bien seguros. Es su palabra la que me da a mí la madurez que yo necesito. Nada más. Crezcamos en ella, hermanos. Aprendamos en ella. No nos cansemos. En ella tenemos la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos.